En el libro de Proverbios, exactamente, estábamos en el libro de Proverbios. Estamos en el libro de Proverbios, es un libro hermoso. Ábralo en el capítulo 13. Vamos a abrirlo en el capítulo 13. Proverbios, capítulo 13. Hemos estado estudiando este libro y les hago una pregunta. ¿Cuántos han aprendido de este libro? Amén. Amén. ¿Cuántos lo están poniendo por obra? Amén. ¿Nada más una? Amén. Amén. Bueno, ya cada quien. No, pónganlo por obra. Cada parte que estamos estudiando de este libro es bien interesante, bien bueno para nosotros. ¿Saben por qué? Porque si nosotros ponemos cada proverbio, cada consejo de este libro, ¿saben qué? Vamos a ser gente muy sabia. Y quizá ustedes digan, a lo mejor algunos de ustedes dicen, hermano, ya estoy muy viejo para aprender eso, ya viví mucho, 40, 50, 60, 70 años, 80, 90. A lo mejor pueden decir así, ¿sí? Sí, porque hay gente de todo. No, yo ya no, yo ya como la hice, ya la saqué. ¿Y sabe qué? Que no es cierto. Conozco una familia que hace unos pocos días, la abuelita destrozó toda la familia, 90 años la abuela. Y destrozó con chismes y cosas. Ya de por sí los venía trayendo los chismes y las cosas. 90 años la mujer y empezó a meter por acá y por allá y todo se le juntó y deshizo un destrozadero de familia. Olvídense, todos contra todos, los hijos, los padres, todo mundo contra todo mundo. Entonces, no importa la edad que tengas, siempre vas a necesitar sabiduría. ¿Sí saben qué significa sabiduría, va? Amén. Ser inteligente, saber qué es lo que hacemos en cada momento. Por eso me llamó mucho la atención, porque yo decía, wow, a veces podemos decir, no, por ejemplo, aquí, ¿quién tiene más años aquí? Levante la mano. Nadie la va a levantar. Yo tengo más años. No es cierto. Algunos somos viejos y decimos, no, yo ya, por ejemplo, yo en mi caso ya crecí mis hijos, el más pequeño es 26 años. Yo puedo decir, ya como bien o mal ahí la saqué. No, estaría mal. Estoy mal porque puedo hacer mejor todavía para mis hijos, para mis nietos y para mis bisnietos y mis generaciones. O sea que si yo a esta edad no tenía sabiduría, pero empiezo a pedir, Señor, dame sabiduría, puedo heredar mucha sabiduría y bendición para mis generaciones continuas. Para ¿sí? la gente que está alrededor. Y para la gente que está alrededor de uno. En el caso mío, hermanos, yo sí he estado aprendiendo y trato de, no crean, de aprender y tratar de aplicarla esta palabra que estoy haciendo, porque es para bendición, es bendición de ustedes mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra el pastor está ayudando a ustedes a que salgan adelante, darles el consejo, la palabra del Señor, a decirle no hagas esto, haz lo otro. Entonces sí, cierto, nunca es tarde aprender. Amén. Amén. Los de 60 años, ¿cómo dicen? Amén. Amén. Los de 70, ¿cómo dicen? Amén. Y los de 80, amén. La menos. Y los de 90, amén. No hay. No, pero sí es bueno que digamos sí, nunca digamos no. Aprender siempre es bueno. Bueno, hemos estudiado 12 capítulos, vamos a ir con ese 13 capítulo, y yo les decía que a veces siento como un dejo de tristeza, porque cada capítulo, ahora te voy a tratar de terminar un capítulo, rápido, lo vamos a acabar. Ojalá que terminemos a las 9, 9 y 5, 9 y 10, ojalá, pidan al Señor, rueguen al Señor, sí Señor, sí Señor, para que nos vayamos a dormir temprano, sí, yo también que me quedé a dormir temprano, no crean que no. Vamos a ver este nuevo capítulo. Les digo, se están yendo los capítulos, se están yendo. Cuando menos nos vamos ya casi vamos a la mitad del libro de Proverbios. Y ¿saben qué? Y muchos no han puesto en práctica ningún solo versículo. Ese es el problema. ¿Se han puesto un versículo aunque sea? Amén. Ok, eso me gusta a mí. Bueno, vamos con el capítulo 13. Y ahí tenemos el capítulo 13. Así comienza. Miren cómo comienza el capítulo 13. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Acá en la versión Valera dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Pues dice igual, ¿verdad? El burlador, ¿sí? Hay unas que cambian por ahí, por ejemplo dice de insolente, dicen algunas versiones. Mas el burlador, o sea el hijo necio, dice, ese no escucha ¿qué? Las reprensiones. A ver, levante la mano a alguien y diga, yo no entendí parte de ese versículo.
Nadie levanta la mano. ¿Todos entendieron lo que quiere decir ese versículo? ¿Sí? El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el necio, vamos a ponerle ahí, no escucha las reprensiones. ¿Saben qué? Debemos de recibir ese consejo siempre. Aquí tenemos jóvenes ahorita. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Tenemos jovencitos, pero si no tuviéramos jovencitos, ¿sería aplicable a nosotros este versículo? ¿Por qué? Díganme por qué. Pues tal vez porque hemos pasado por situaciones. A ver. Tal vez si pasamos ya por alguna situación en que no escuchamos a los No escuchamos a los padres. Allá, ¿cómo dijiste tu hermana? Porque a veces, a pesar de que estamos grandes, no entendemos también. Amén, sí es cierto. A veces aunque estamos grandes, a veces... Porque en la situación de nosotros es nuestro Padre Celestial. Ya le digo. Tenemos que seguir sus ordenanzas. Me estabas copiando mi estudio, ¿no? No. No es cierto. Sí es cierto, porque nosotros venimos a ser hijos de Dios. O sea, nosotros siempre vamos a ser unos bebés ¿para quién? Para Dios. Aunque tengamos 50, 60, 80, 90, 100. Él es nuestro Padre. ¿Recuerda cómo comienza la oración de Jesús? Les enseñaba a los discípulos. ¿Cómo decía? Padre nuestro que estás, ¿qué? En los cielos. O sea que sí aplica. O sea, bueno, no hay niños. Tenemos dos jovencitos por acá, qué bueno que los tenemos. Pero nosotros mismos somos hijos de Dios. ¿Sí? Por eso le decimos Padre nuestro. Entonces, si Él es nuestro Padre, dice, el hijo sabio recibe el consejo del Padre. O sea que nosotros tenemos que recibir el consejo de ¿quién? De Dios, nuestro Padre. Y si no lo recibimos, ¿qué somos? Necios. Somos necios. Amén. O sea que sí nos queda este versículo a nosotros. Por eso es bien importante. Y la palabra de Dios, la Biblia, toda la Biblia, recuerden que toda la Biblia son consejos de Dios para nosotros. No es absolutamente nada más. No es la manga del muerto ni nada raro por allá. No. La Biblia simplemente es palabra de Dios para enseñarnos cómo vivir en esta vida. Eso es la Biblia. Esa es la Biblia. Consejería. Así es que sí nos queda. Somos hijos de Dios. Y si nosotros, dice, el hijo sabio recibe el consejo del Padre. O sea que nosotros, si recibimos el consejo de Dios, ¿cómo vamos a ser? Sabios. Sí, hermano Tomás. Sí, hermano, me la ganó. La Biblia es pura consejería. Amén. Sí, cierto. Dios hablando. Amén, gracias. Entonces sí es cierto. ¿Saben qué? Si no escuchamos el consejo de Dios, somos como necios. Vámonos al versículo 2. ¿Sí lo entendimos, verdad? Y ¿saben qué? Es bien importante este versículo porque es la base de cada creyente en Dios. Versículo 2 dice, del fruto de su boca el hombre comerá el pan, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. ¿Qué significa esto? Significa, del fruto de su boca el hombre cosechará bien. De las cosas que tú dices, vas a cosechar bien. Dice, mas el alma de los malos cosechará ¿qué? Maldad. Así es que tenemos que declarar que nuestra boca diga cosas justas, cosas buenas. Del fruto de su boca el hombre cosechará bien. Amén. O sea que si tú no siembras cosas buenas con tu boca, vas a cosechar cosas malas. Si tú a un hijo siempre le dices, eres un tonto, eres esto, eres lo otro, no sirves para nada, ¿sabes qué vas a cosechar cuando seas grande de ese hijo? No puedo, aparte. No, un hijo que no te ame. Un hijo que, y porque si lo afectas, cuando le dices, tú eres tonto, tanto le repites esto que el niño se la cree y termina siendo tonto. O sea, tonto lo hace así como, y sí es cierto, porque hay gente que así les ha dicho a sus hijos, y saben que el hijo cuando va a hacer algo, ya con temor va a hacer las cosas, entonces sí se vuelve tonto. Entonces dice, del fruto de su boca el hombre cosechará el bien, mas el alma de los malos cosechará maldad. Amén. Versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma. ¿Sí? Mas el alma de los prevaricadores hallará. Estoy en el tercero. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Qué significa eso? A ver, díganme por ahí. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, el que guarda su boca,
El que guarda su boca, guarda su alma. O sea que hay que tener cuidado con la boca, con lo que decimos, porque afecta nuestra alma, ¿sí? Vamos bien, ¿verdad? Dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Hay que tener cuidado con lo que decimos, porque podemos afectar hasta nuestra alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Qué significa eso? El que no ande de bocón. El que no ande de bocón. Sí, tenemos... O le van a... ¿Va a terminar mal? ¿Sí? Tenemos que tener cuidado para con lo que decimos. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Hay que tener cuidado hasta de lo que decimos. A veces hay que morder la lengua cuando ya se está yendo. Iba a decir algo y ¿a poco no les ha pasado? Amén. A mí me ha pasado. Iba a decir, agárrate porque si lo dices vas a dañar a alguien. Si a mí me ha pasado, ¿sí? Y ahí iba a decir algo que le iba a dañar a la persona. Yo no sé ¿ustedes no les ha pasado? Sí. Bueno, a muchos no, pero es que los que no, es que no hablan mucho por eso. Pero los que hablamos mucho a veces, por eso es sí, hay que tener cuidado, hay que pensar lo que decimos, ¿sí? Lo dijo en una prédica hace poco, hermano. Ya hace poquito, sí, que hay que tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque nos puede dañar hasta nuestra alma. Sí, hermano Mario, tienes un comentario por ahí. Cuando también se refiere a guardar el alma, también se refiere a estar purificado delante de Dios. Sí, eso es guardar nuestra alma. Bien delante de Dios, pero ¿Qué? también te puede afectar en lo personal, porque Claro. cuando uno habla de más, uno provoca... Hasta te pueden tirar un que diente. ya no se le acerque a esa persona a uno. Sí, cierto, es lo que dijo nuestro Mario. Sí, gracias, eso es exactamente, gracias. Y me gusta que todo quede clarito, ¿sí? Lo hacemos claro para que quede ahí ese pensamiento. O sea que ahora de hoy en adelante, ¿qué vamos a platicar? Puras cosas sabias. Puras cosas sabias, puras cosas bien, no nada más hablar por hablar, no, hablar, pensar. Si estamos en una plática 4 o 5 por ahí, pues estar pensando, ¿y qué tal si digo esto? Hoy no creo que les va a dañar a alguno por acá, no lo digo. O sea, estar pensando, ser sabios para hablar, amén. ¿Lo vamos a poner en práctica? Sí. Hay que ser como tu suegro. ¿Cómo decía mi suegro? ¿Te acuerdas? Oh, mi suegro, el papá de mi esposa, yo lo admiro a ese hombre, porque ese hombre, ella murió, pero ese hombre, tú le decías algo y cualquier pregunta, y él se quedaba así, callado. Después de 5 minutos te contestaba. O sea, pensaba muy bien lo que iba a contestar y todo, y contestaba, oh, esto es así. ¿Y saben qué? A veces muchos de nosotros, a lo mejor hasta me cuento yo entre ellos, no termina a veces la persona de decir el comentario. Estamos contestando para atrás. O sea, todavía ni te... Todavía... ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo? Es la palabra de Dios. A veces ni termina la persona el comentario, ya estamos... No, es que no era así, es que... perdón, es que ya me estaba yo adelantando. Y sí pasa. Dejemos, hermanos, es bien importante. Y yo se los digo porque he observado gente no se les acerca a ellas. ¿Saben por qué? Porque la gente no sabe conversar. Hay gente que no sabe conversar. Hay gente que tú que te está hablando y ya te arrebatan la palabra. O sea, no te dejaron terminar lo que ibas a decir. Y otra vuelta tú estás diciendo algo y otra vuelta te arrebatan la palabra. Y te quedas... No, yo no platico con eso. No sabe ni platicar. Sí, es cierto. O sea, sí, no. O sea, hay que saber escuchar y hay que saber contestar. Sí, hermano. Por eso dice que Dios nos dio 2 oídos y una boca para escuchar más de lo que hablamos. Amén. Tú sí te acuerdas de esta predicación, hermano. Que Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. O sea que tenemos que escuchar más y hablar menos. Amén. Y esto se los digo por su propio bien. Porque a veces se cortan las comunicaciones. ¿Saben con quién? Con la gente más importante. ¿Quiénes son los más importantes en nuestra casa? La familia. Mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, ¿sí? Porque a veces no dejas que tu esposo te diga, ¿sabes qué? Esto. O sea, que te dejes saber todo lo que tiene dentro de él. O tu hijo, tu hija. Y tu hijo a veces te va a decir una cosa, y, no, pero ya te lo he dicho que... Entonces no te dan chance de hablar. O sea, se corta la comunicación porque no sabemos llevar una comunicación. Amén. O sea, por eso les digo que este libro es sabiduría. Este libro nos enseña mucho.
Versículo que, hermana. 4. 4. Vamos con el 4. Es la tarea de la hermana Socorro. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El flojo desea y no consigue nada, mas el que trabaja prosperará. ¿Nos enseña o no nos enseña la palabra de Dios? ¿Cómo dice que qué? ¿El flojo qué? El flojo desea y no consigue nada. Fíjense cómo Dios es tan bueno. Es tan bueno que nos enseña a ser trabajador. ¿A poco ustedes no les decían así a sus hijos o les decían así a sus hijos? Amén. Sé trabajador, ponle ganas en la escuela, ponle ganas en el trabajo, ¿sí? Para que prosperes. El flojo, versículo 4, el flojo desea y no consigue nada, mas el que trabaja, ¿qué? Prosperará. ¿Alguien me levantó la mano? ¿Vamos a ver? Porque luego el flojo dice, ve la bonanza del trabajador y dice, ay, ¿por qué Dios les dará unos muchos? Sí, sí, cierto, sí. Me tocó ver a una persona floja, que así dijo. Alguien que tenía cosas con materiales y, ay, ¿por qué? Pero esa persona es floja. ¿Por qué Dios le dará mucho a unos y a otros tampoco? Y así, porque no trabajas. Ese día me la amarré. Pero debía de haberle dicho. No, pero no, yo no era pastor de ella, por eso no le pude decir nada. Pero a usted sí lo voy a decir, ¿eh? A ver, ¿por qué andas diciendo usted? Póngase las pilas. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, o sea, de los que le ponen ganas, esa prosperará. Así es que, amén, hermanos. Amén. Qué bueno. Versículo 5. El justo aborrece la palabra de mentira. ¿Sí? O sea que al justo no le gusta la mentira, ¿verdad? Dice, mas el impío se hace odioso e infame. Otra vuelta. El justo aborrece la mentira. ¿Sí, cierto? Sí, las personas justas, las personas rectas aborrecen la mentira. Dice, mas el impío se hace odioso e infame. Así es que, hermanos, vamos a tratar de ser justos, no ser malvados, malos, infames. Dice, porque todo el mundo lo odia y nadie lo quiere, nadie quiere estar al lado de esa persona. Así es que, amén. ¿Aprendimos? Sí. Bueno, versículo 6. La justicia guarda al perfecto de camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Vamos a ver. Dice, la rectitud protege al hombre bueno. Sería una versión. La rectitud protege al hombre bueno, o sea que seamos rectos. Mas la maldad destruye al pecador. Eso está bien entendido, ¿eh? No hay mucho que explicar. Versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas cosas. Alguien explíqueme ese porque yo no lo entiendo. Porque hay gente que... Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Sí, hermano, que hay mujeres que andan con la Luli Vituli. ¿Quién es Luli Vituli? Oh, correcto, sí. La Luli Vituli. ¿Quién es esa Luli Vituli? Louis Vuitton. A mí hábleme por la Italia, ¿eh? Exactamente, dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen, ¿qué? Muchas riquezas. Sí, cierto, porque ¿saben qué? La pobreza nada tiene que ver con la alegría, con ser felices. Quizá no tengas grandes cosas económicas, pero si tienes paz en tu corazón, tienes amor en tu corazón, eres feliz, ¿verdad? Amén. Eso es lo que nos está enseñando este versículo, así es que la Luli Vituli aquí no está. Sí, hermano. Por ejemplo, tengo un familiar que nunca no tiene dinero, no tiene nada y llegan sus hijos, llega un hijo, le deja dinero, llega el otro, es que no tengo. Y es hija de Dios, hermano. No es hija de Dios. El hijo de Dios, aunque no tenga, ¿saben qué? Bueno, es feliz y Dios provee. No, el verdadero hijo de Dios. Sí, el verdadero hijo de Dios siempre va a tener. Y la palabra del Señor lo ha enseñado, ¿ah? El verdadero hijo de Dios, ese no anda pidiendo, no anda mendigando, ese tiene para sus cosas necesarias y hasta puede tener riquezas, así lo hemos visto.
Así es, aquí lo ha dicho en la palabra del Señor, así es que sí, a veces pasa así. ¿Alguien me levantó la mano? No. Vamos con el versículo que hermana Socorro. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Vamos a ver algo más sencillo. Dice, con su riqueza el rico pone a salvo su vida, pero al pobre no hay ni quien lo amenace. El pobre duerme más descansado. ¿Sí es cierto? Porque el rico duerme con problemas en la cabeza y con amenazas. Eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? Pero ¿qué tal si el pobre no tiene para la renta? Porque no es hijo de Dios, pero el hijo de Dios siempre tiene para su vida. ¿Sí? El hijo de Dios siempre va a tener un verdadero hijo de Dios. Yo no he visto, decía el rey David, yo no he visto justo desamparado. Y David desde jovencito amó a Dios. ¿Se acuerdan? 17, 16 años David, el rey David. Y dice, joven fui, mozo fui, ahora soy viejo. ¿Sí? Así decía David. Y no he visto a un justo desamparado. O sea, una persona justa, lo que habla la palabra de Dios, una persona justa, una persona recta, una persona que busca a Dios, nunca vi un justo desamparado. ¿Sí? Y sí es cierto, en esa área económica, miren, mi padre fue un hombre que desde los 8 años aceptó a Jesús en su corazón. 8 años, un niño, ¿sí? Y siempre siguió a Jesús y siempre obedeció a Dios, siempre lo obedeció. ¿Saben qué? Yo nunca lo escuché decir no tenemos para la renta, no tenemos para la comida. Él siempre decía, Dios me provee, y Dios me provee, y Dios me provee. Llegó a los 80 años y nunca lo escuché que dijera, nos hizo falta para la renta, nos hizo falta para la comida. Nunca lo oí. Pero fue un hombre que buscó a Dios. Entonces, sí es cierto, yo lo creo. Yo de primera mano les digo que yo nunca lo vi que nadie le viniera a tocar la puerta. Su abono, o me debe tanto, nunca. Fue un hombre que buscó a Dios. Y la verdad es que yo ahora sí lo digo, y soy como el rey David, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así es que, hermanos, verdaderamente busquen a Dios. ¿Y saben qué? Vamos a salir de esos baches que a veces pasan por ahí. Empezamos en el versículo, ¿qué, hermano? 9, ¿verdad? La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. ¿Ya ven? La luz de los justos se alegrará. O sea, cuando tú eres justo, cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, tú siempre vas a traer luz, bendición en todas tus cosas. Y dice, mas se apagará ¿qué? La lámpara de los impíos, la lámpara de los malos. Así es que, ustedes saben si obedecen a Dios o no obedecen. Versículo 10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Vamos a verlo de otra forma. El orgullo solo genera contiendas. ¿Qué significa contiendas? Pleitos, problemas. ¿El qué? El orgullo. ¿Sí? Así es que, hermanos, quitemos ese falso orgullo a veces, ¿sí? Que tenemos. Uso puras Louis Vuitton, ¿cómo dijo? Louis Vuitton. Ya. Julie Vuittoni, algo así. Julie Vuittoni. El orgullo solo genera contiendas. O envidias también, pero la sabiduría está con los que oyen consejos. Amén. Amén. Eso es hermoso. Versículo 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. Más o menos se entiende por ahí, dice vamos a ver una manera más sencilla. El dinero mal habido pronto se acaba. ¿Y lo creen? Amén. Sí. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. ¿Lo creen? Amén. ¿Sí? Eso está bonito, hay que ponerlo bien en nuestra mente. El dinero mal habido pronto se acaba. ¿Ustedes no han visto gente que se dedicaba a vender esas cosas del polvo y la hierba y todo ese tipo de cosas? ¿Cómo traían de dinero? Pero ¿saben qué? Eso se acaba. Y hasta el dinero mal habido, eso es lo que nos está diciendo. El dinero mal habido se acaba. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Así es que, hermanos, la palabra es tan hermosa que nos enseña de todo.
¿Saben qué? Un consejo mío, no quieran ahorrar a la semana 100 o 200 dólares, no van a poder ahorrar. Yo aprendí eso, mi esposa me enseñó, gracias a Dios, mi esposa me enseñó cómo se ahorra. Se ahorra 10 dolaritos a la semana, 5 dólares a la semana, 20 dólares a la semana. Pero ¿cuándo voy a ahorrar mucho dinero, hermano? Si nomás pongo 10 o 5 dolaritos, ponlos ahí. Al cabo del tiempo tú vas a ver cómo vas a ahorrar. ¿Sí? Y la palabra del Señor nos lo enseña aquí. Versículo que era, el versículo 11. Quien ahorra poco a poco se enriquece. ¿Les gustaría ser ricos económicamente? La palabra habla de economía. Se habla de economía. O sea, la palabra es hermosa. La palabra nos enseña de todas las áreas de nuestra vida. Y también la economía es una parte muy esencial de nosotros. ¿Por qué? Porque la economía es bien esencial en la vida de un ser humano y Dios sabía que también íbamos a necesitar economía. Así es que Dios no está peleado con la economía ni está peleado porque tú tengas dinero. No está peleado por eso. O sea, Dios quiere que seamos prósperos. O díganme, dijimos que era ¿qué? Nuestro Padre, ¿ah? ¿Quién como nosotros de padres nos gusta ver a nuestros hijos ya grandes quebrándose los dedos por la renta, quebrándose los dedos por el pago del carro, el pago del teléfono? ¿Quién le gusta ver a sus hijos así? A ver, todos los papás. A nadie. No, o sea, es bueno que nosotros como padres nos pongamos siempre en la posición de Dios. Por eso es bueno que seamos padres, ¿sí? Entonces aprendemos a decir, no. Si a mí no me gusta ver a mi hijo tronándose los dedos, yo soy capaz de ayudarle, ¿sí? Yo le ayudo. Así es Dios. Él igualmente con nosotros. ¿Sabes qué? Nos ve en situaciones difíciles, Él ve cómo, pero ¿a poco no nos ha llegado dinero cuando no sabemos ni cómo? Amén. Ese es Dios. Ese es Dios. Él busca la manera y ahí nos bendice. O sea que Él le gusta vernos tranquilos y le gusta vernos con prosperidad económica, porque hay mucha gente que dice Dios no tiene nada que ver con la economía. Sí, tiene mucho que ver, y aquí está en el versículo 11. El versículo 12 vamos a ver cómo dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Vamos a ver algo más sencillo. La esperanza frustrada aflige al corazón, pero el deseo cumplido es un árbol de vida. ¿Saben qué? Nunca se desesperen y aprendan a esperar. Eso es lo que nos está diciendo ese versículo. La esperanza frustrada aflige al corazón, pero el deseo cumplido es un árbol de vida. O sea que, ¿saben qué? Nunca se desesperen, aprendan a esperar. Y a esperar en Dios. Cuando estamos en Dios, vamos a ser bendecidos. Amén. Amén. Versículo, estamos en el 12, ¿verdad? 13. Vamos al 13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Por eso en ocasiones a veces no hemos entendido muy bien Proverbios, porque sí hay como que a veces como que no podemos entenderlo muy bien. Entonces tenemos que tomar un tiempo, despacio, mirarlo. ¿Saben que me ha tocado a veces hasta 5 o 10 minutos descifrar un versículo de estos? ¿Y cómo? Y busco en otras versiones y también están confusos. Entonces, y yo digo, no. Yo quiero que los hermanos aprendan algo bien sencillo. Y me he parado ahí, me paro y busco qué significa esta palabra y me voy al diccionario y qué significa esta otra palabra, ¿sí? Para que nosotros agarremos toda esta enseñanza. Es una enseñanza bien valiosa, por eso digo, es bien valioso esto. Estábamos en el versículo, ¿qué? 14. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Vamos a ver, quien se burla de la instrucción, algo sencillo. Quien se burla de la instrucción tendrá su merecido. Quien respeta el mandamiento tendrá su recompensa. Está más fácil, ¿verdad? ¿Lo entendimos? Quien se burla de la instrucción tendrá su merecido. O sea, quien se burla de que alguien lo corrigió y se burla, está lurias, se puede decir. Me va a hacer caso. Dice, quien se burla de la instrucción tendrá su merecido. O sea, que el que no escucha consejo va a estar en problemas. Dice, quien respeta el mandamiento tendrá, ¿qué? Su recompensa. Así es que, hermanos,
dice, quien respeta el mandamiento, cuando alguien te ayude, cuando alguien te dé un consejo, acéptalo. ¿Sabes qué? Estaba mal, sí, cierto, estaba mal. Entonces, aprendamos a respetar cuando alguien nos enseña algo o nos manda algo. Amén. Amén. Versículo 14. Ahí vamos bien, ahí vamos bien. Dice, la ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. La ley del sabio es manantial de vida. Vamos a ver, la enseñanza de los sabios es fuente de vida y libera de los lazos de la muerte. ¿Sencillo, va? Como dice, la enseñanza de los sabios es fuente de vida y libera de los lazos de la muerte. ¿Creen que Dios es sabio? Amén. Dios es sabio. Y con toda esta enseñanza, Él nos está librando ¿de qué? De la muerte. De la muerte, de la ruina espiritual, de la ruina material, de todo lo que podemos tener. Por eso dice, la enseñanza de los sabios es fuente de vida y libera de los lazos de la muerte. Amén. Aprendamos más sabiduría cada vez. Versículo 15 dice ahí, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El buen entendimiento hace que te aprecien. Amén. Dice, mas el camino de los malos es duro, es difícil. ¿Lo entendimos? El buen entendimiento hace que te aprecien. O sea que si tú eres una persona sabia, que siempre hablas bien las cosas, la gente te va a ¿qué? A apreciar. Ellos van a decir, wow, quiero que seas mi amigo, quiero que siempre estés conmigo. Te van a buscar. Es bien bonito cuando uno lo busca para un consejo. Es bien bonito. ¿Sabes qué? Cuando te dicen, gracias por el consejo que me diste, gracias porque me ayudó o me ha ayudado. Dice, el buen entendimiento hace que te aprecien. Por eso tenemos que aprender sabiduría. Mas el camino de los malos es duro. Versículo 16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El prudente actúa con sabiduría o con cordura, ¿verdad? Una persona prudente, ¿ustedes han conocido gentes prudentes? ¿Sí? ¿Sí, ¿verdad? Siempre hemos conocido gentes prudentes. Dice, el prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de sus necedades. Hay gente bien prudente, hay gente que no habla, se queda tranquilo, está viendo las cosas como son, ¿sí? Hay gente bien prudente. Tuvimos un jefe, mi esposa y yo le trabajábamos a un americano, muy prudente este hombre, un americano muy prudente. Él llegaba a las compañías y le daban el material que necesitaba. En ese entonces estábamos trabajando en la fábrica de costura y este hombre era muy prudente. Era un hombre como de 50 años, pero muy, muy inteligente y muy prudente. Él llegaba y les decía, ¿sabes qué? A los hombres de ahí, del shipping y receiving y todo eso. Y a veces nosotros le hablábamos, ¿sabes qué? Nos hacen falta bolsas, nos hace falta ganchos, ¿sí? Y él le decía, no te preocupes, ahora yo te los consigo. Bien tranquilo siempre. Es un hombre prudente. Y uno aprende. Y yo aprendí ese hombre, nada lo sacaba de sus casillas. Llegaba a la compañía y le decía, ¿sabes qué? Necesito 3 cajas de ganchos para este tal y tal corte. Ya te lo dimos, que no sé qué. Yo necesito 3 cajas de ganchos y 2 cajas de bolsas. No, que ya se los di. Déjame hablar con el manager. No se enojaba, déjame hablar con el manager. Se iba con el manager. ¿Sabes qué? Yo necesito 2 cajas y el manager, como era un hombre pues, que le producía mucho trabajo, no decía nada, decía, ok, llévatelas, si ya te las dieron, por favor me las traes, yo te las traigo. Y se iba el hombre. Y el empleado, porque el empleado siempre es mal educado, ¿sí? Yo no espero que ustedes sean así. El empleado, ¿ustedes saben por qué está como empleado? Porque no ha tenido sabiduría. El empleado hace su rabieta y todo, me tocó verlo. Ya le dimos que no sé qué. Y el americano, agárrate estas 2 cajitas, yo me las llevo. Aquel se quedaba haciendo chiles, chile y pozole y de todo. Y no los llevamos. Entonces, wow, ese hombre es bien tranquilo, bien prudente. O sea, es lo que nos está diciendo. ¿Qué versículo era, Ana? El 16. El 16. El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de sus necedades. O sea, el necio siempre es necio y grosero y dice y hace y todo. Entonces,
¿sí? Les digo, hermanos, ustedes como empleados espero que sean prudentes, que sean sabios. En todo se aprende. En la mañana iba yo caminando a la montaña y en la montaña habían dos muchachos pintando, fíjense cómo se aprende de todo, pintando un barandal. Qué largo el barandal. Ya tienen días pintando el barandal. Pues hoy veníamos bajando de la montaña, mi esposa y yo, vamos a caminar para allá. Y a uno lo había acostado en el pasto y el otro también recostado ya con un radio y estaban en horas de trabajo. Estaban en horas de trabajo. Si hubieran estado en break, se van, porque se va yo cuando levantan todo y se van a su break a las 12. Eran como a las 9 de la mañana, no estaban en break. Entonces, estaban apostados. Si hubieran estado en break, otra cosa hubiera sido, espérenme, ¿por qué? Porque estaban apostados aquí en el pasto y el otro allá leyendo los papeles, también tirado. Y le dice, ahí viene el güero. Y ¡pum! Se levantan los dos. Cayó el jefe. O sea, hermanos, ¿saben cómo dice la palabra que tenemos que trabajar? Como si Como fuera para para Dios. Dios. O sea, el jefe no los estaba mirando. ¿Pero quién los estaba mirando? Dios sí los estaba mirando. Ahí viene el güero. Y yo dije, no, estos no estaban en break. Estos estaban flojeando en la hora del trabajo. Entonces, el prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de sus necedades. ¿Qué dirían esos dos necios? Después, cuando se fue el güero, porque se fue el güero otra vuelta, él anda en su camioneta visitando más trabajadores, toda el área andan pintando ahí. ¿Y qué han de haber dicho? ¡Ay! Fíjense, este versículo. El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de sus necedades. Han de haber dicho, ¿ya se fue el güero? ¡Ah, no lo vacilamos, estamos descansando! ¡Ah! Eso es cuando te jactas de tus necedades. ¿Y sabes qué? Nunca vas a pasar de empleado. Porque cuando tú sirves a tu empleador como a Dios, Dios te conoce y Dios te manda la bendición y te va a sacar de empleado un día. Va a decir, wow, mi hijo no merece ser empleado. Mi hijo necesita ser dueño de su compañía de pintura. ¿Lo cree? Sí, Dios lo hace. Dios lo hace. Gloria a Dios. Dios lo hace. Dice que Él va a ensalzar a los que se humillan. Porque hay compañías que a veces tratan de humillar al trabajador, pero cuando tú te humillas, dice que Él te va ¿a qué? A ensalzar, a exaltar. Así es que bien cabe ese versículo ahí, ¿va? Versículo ¿qué, hermano? 17. Vamos con el 17. Ahí vamos bien. Dice, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea ¿qué? Salud. ¿Qué significaría ahí? El chismoso o malvado se mete en problemas. Eso es lo que sería, dice, el mal mensajero. El chismoso o malvado se mete en problemas, mas el mensajero confiable acarrea bendiciones. Tengamos cuidado. Y ahí lo dice, ¿verdad? O sea, ¿qué te está diciendo? No seas chismoso, no lleves cosas que no son. No transgiverses las cosas. Versículo que era 17. Amén. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Como la abuelita que ¿Cómo? Exactamente. Llevaba y traía yo. ¿Y saben qué? Trajo desgracia, ¿sí? Mas el mensajero fiel acarrea salud. Si esa abuelita hubiera sido inteligente y mete pura sabiduría y no, hijos, no hagan las cosas así, y oración, no, porque estás peleado con tu hermano, no, vente para acá, vamos a juntarnos, dice que bienaventurados los ¿qué? Los pacificadores. Y si esa abuelita de 90 años hubiese sido pacificadora, pone a toda la familia en orden, ¿verdad? Y bueno, la familia sigue trabajando, la pone en armonía. Sí se puede. Una persona, ¿cómo se llama? Un bienaventurado los pacificadores. Un pacificador es bienaventurado por Dios. Como la abuelita del cuarto de guerra. ¿Como la abuelita de dónde? La del cuarto de guerra. La del cuarto de guerra, ¿me ¿sí? ¿Se acuerdan de la abuelita del cuarto de guerra? Fue y le dio consejos a la joven y miren, ese matrimonio se juntó otra vuelta, ¿sí? War Room, ¿se acuerdan de War Room? ¿Sí? Entonces, sí es cierto, una persona que trae el 17, ¿va? El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Hermanos, seamos buenos consejeros, ¿sí? Seamos llevadores de buenos consejos, seamos llevadores de paz, pacificadores.
Así es que, sí, eso ayuda mucho en tu casa, en tu familia y hasta en la iglesia. En la iglesia ayuda, cuando tú eres un pacificador. Pero ¿qué pasa si tú no eres pacificador, que si tú eres todo lo contrario? El que mete problemas en tu casa, el que mete problemas a la familia, el que mete problemas en la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? El mal consejero acarreará desgracia. Así es que, hermanos, ¿estamos aprendiendo? ¿Cómo que no les gustó mucho este versículo? ¿Sí les gustó? Es parecido a, ¿Aprendimos? hermano, viene pareciéndose al versículo 5, ¿no? Al versículo 5, vamos a verlo, dice, el justo aborrece la palabra de mentira. Acá, sí, qué bueno. Estás aprendiendo, hermano, estás aprendiendo, hermano. Sí, ya te veo que tú no estás durmiendo, los demás están durmiendo, tú no. No es cierto. Dice, 18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Eso es difícil? No, Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. O sea, cuando alguien te dé un consejo, acéptalo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Sí? Versículo 18. El que desprecia la disciplina sufre pobreza y vergüenza. El que acepta la corrección recibe riqueza y honores. Amén. Hijos, acepten la corrección de sus papás, por favor. Y nosotros también como adultos, aceptemos la corrección de Dios. Amén. Estamos en el 18, ¿ah? Ya vamos terminando. El deseo cumplido regocija el alma. Versículo 19. Pero apartarse del mal es abominación a los necios. Eso está medio ahí, vamos a ver. El deseo cumplido endulza el alma. O sea, cuando tú tienes algún deseo y se te cumple, te va a endulzar el alma. Pero el necio detesta alejarse del mal. ¿Sí entienden eso? El necio detesta alejarse del mal. ¿Saben? Eso pasa mucho en las iglesias. Tú le vas a enseñar a alguien la palabra de Dios y ese alguien dice, no, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero aprender de Dios. De hecho me lo dijeron en mi cara una vez, porque a mí me gusta el reggaetón. Ya no voy a ir a la iglesia. Sí, así me dijeron, era un joven. Y ese joven ya era casado y tenía sus niñitos chiquitos. No quiero saber cómo está ese joven ahorita. Eso estoy hablando de hace 20 años que yo le prediqué, mi esposa y yo le predicamos a ese joven. Tenía sus niños chiquitos y él dijo, me gusta las iglesias, me gusta cómo predican, me gusta la alabanza, pero más me gusta el reggaetón y no voy a dejarlo. Y no lo dejó, nunca más regresó a la iglesia. Y sí dijo, me gustó, estábamos yendo por una iglesia allá en Sárico y dijo, me gustó mucho la iglesia, pero no va a dejar el reggaetón. ¿Sí conocen el reggaetón, va? Ya se acabó. Ya se acabó. Ahora hay peores, ¿verdad? Ese ya se quedó juego de niños. Sí, el reggaetón se quedó juego de niños. Era un baile muy sucio. ¿Sí lo oyeron? ¿Lo vieron algunos? Era un baile muy sucio. Y había música cristiana en reggaetón también que estuvieron sacando. Sí, gente a veces acomoda las cosas por ahí. ¿Saben qué? Dice, el deseo cumplido endulza al alma, pero el necio detesta alejarse del mal. O sea que cuando a alguien tú le predicas y les gusta, a muchos les gusta su vida de mal, de hacer maldades. Pues por eso no bien, dice, el necio, dice, el deseo cumplido endulza al alma, pero el necio detesta alejarse del mal. No hay mucho que hacer. Versículo 20. Dice, el que anda con sabios, ¿qué dice? Hasta lo gritan, ¿verdad? El que anda con sabios, sabio será. ¿Sí? Dice, más el que se junta con necios, ¿qué? También será necio. Vamos a ponerlo así, como también será necio. Luego este es un dicho, como dice el dicho, que dice el que anda con sabios, ¿sabes? Dice, ¿cómo dice ese dicho? De ahí lo sacaron. El que anda con lobos, ¿qué? Fíjense cómo han sacado cosas, las sacan de aquí, ¿sí? Por eso dice, el que anda con sabios, sabio será. ¿Cómo te gustaría ser? ¿Sabio? ¿Sabio? ¿Sí? Entonces júntate con gente sabia, gente que haga las cosas bien hechas, ¿sí? Amén. A mí sí me gusta juntar con gente sabia. De hecho, en el capítulo 14, viene por ahí, todavía no, ya estoy estudiando el capítulo 14.
Hay un versículo que dice que no te juntes con la gente que te trae problemas, no te juntes con la gente que no es sabia. Lo vamos a ver en el capítulo 14, no en este. Y yo me sentía mal a veces diciendo, wow, a veces ya no quiero ir con mi familia o con alguna familia mío o alguna familia de mi esposa. Yo me sentía mal. Yo decía, wow, a veces me siento mal porque empiezan a decir malas palabras o sus bromas de doble sentido o sus borracheras. Y yo me sentía mal. Pero cuando leí este versículo que dice, apártate de esa gente, wow, Señor, es como que te quitan un peso de encima. No se sientan mal, hermanos. A veces hay familia que tú te sientes estar mal con ellos, ¿ya? Uno se siente mal. Pero ¿cómo es posible que son mis hermanos y ya no quiero estar con ellos? ¿Por qué? Porque hacen cosas que no están bien delante de Dios. Entonces, no te sientas mal. ¿En qué versículo estamos, hermano? 21. Dice, el que anda con sabios, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será necio, quebrantado. Jovencitos que están aquí. Ahí tenemos 2 jóvenes hoy. No se junten con gente mala. ¿No eres casado, hijo? No. Qué bueno. No estoy diciendo que yo soy casado, no le hagan. Qué bueno, porque hoy estás aprendiendo sabiduría. Tú no, la niña menos, la niña es chiquita. Pero tú estás como en edad casadera. Hoy que estás viniendo a escuchar la palabra de Dios, esto te va a enseñar mucho. ¿Sabes qué, hijo? Si andas noviando, no tienes novia, mi consejo es, ahora que aprendiste la palabra de Dios, porque esto te va a caer toda tu vida en tu mente. No creas que no, se va a caer en tu mente. ¿Sabes qué? Busca una mujer sabia, limpia, inteligente, ¿sí? Que busque a Dios. Si no, si tú la ves diferente, no le hagas ni caso. No, ni voltees a verla, por muy bonita que esté. Huye de ella, ¿sí? Huye de ella. Pero si tú ves una mujer sabia, inteligente, limpia, porque una mujer o un hombre, en el caso de mi hermano, porque yo pasé por ahí, y yo sé que ustedes pasaron por ahí, ¿sí? En el caso de nosotros, hermano, que ya somos viejos, pasamos por gente que nos juntamos y nos estaban dañando. A mí, en lo personal, yo tuve una novia que me empezó a dañar y me empezó a jalar a las cosas que no eran buenas. ¿Por qué? Por andar noviando, porque uno es tonto a la edad de 18, 20, 25, 30, no 30, no, a la edad de juventud, ¿sí? Yo anduve con una muchacha que me empezó a jalar y que no vayas a la iglesia. Y yo estaba enamorado, porque uno es tonto en esa edad. Pero sabes tú, bueno, los que están jóvenes y YouTube también, los jóvenes, ¿sabes? No se junten con gente que no es buena, te empiezan a jalar. Yo gracias a Dios que me solté de ese noviazgo y le doy gracias a Dios ahora, sí, porque Dios me bendijo de otra manera con mi esposa. Pero sí es cierto, ¿cómo está? ¿Qué versículo estábamos, hermana? 20. El que anda con sabios sabe más, el que se junta con necios será quebrantado. Y también los amigos, los novias o los novios y los amigos también. Amigos malos te van a hacer que hagas cosas malas y hasta te pueden alejar de Dios. Amén. Y también los grandes, no se crean, también los grandes. No se junten, ya nosotros los grandes ya como que ya sabemos más, ¿verdad? Como que ya decimos, pero todavía aquí hay hermanas que están solas. Hermanas, ¿sí? Sí es cierto. Tengan cuidado, ¿sí? Porque hay hermanos. Sí, porque hay cada hombre que se te quiere. Son los ángeles bajados del cielo cuando te están pretendiendo. Pero después se convierten en el mismo Satanás. ¿Sí? Tengan cuidado. Yo no digo que no, pueden rehacer su vida, sí la pueden rehacer. Pero tengan cuidado, dice más, el que se junta con necios será quebrantado, será necio. Versículo 21. El mal perseguirá a los ¿qué? A los pecadores. O sea que los pecadores siempre les va a ir mal. Mas los justos serán premiados ¿con qué? Con el bien. Eso está fácil, ¿eh? Eso no lo necesitamos explicar. El bueno dejará. Ese está bueno. Dice el 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, ¿sí? Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Amén. Sí, yo lo acepto. Sí, todo para mí. Sí, cierto. Y sí, cierto, hermanos. Es cierto. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Qué significa eso? Díganme.
los nietos. ¿Qué les va a dejar? Herencia. Y herencia en todas las áreas. No, no va a decir, sí, le vamos a dejar mucha sabiduría, hermano. No, 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 no. Pónganse a trabajar para que le dejen a sus nietos. ¿Saben por qué los güeros son los dueños de las compañías donde a veces nosotros hemos trabajado? ¿Saben por qué? Porque sus padres y abuelos y tatarabuelos les dejaron buenas herencias económicas. Miren a Trump, ¿sí? Ese viene de herencias del bisabuelo, del abuelo, del padre, y ahí está parado ahí pues, económicamente, ¿sí? Entonces, el bueno dejará herederos a sus hijos de sus hijos. O sea que, hermanos, tenemos que dejar buenas herencias a nuestros hijos, ¿sí? Y a nuestros hijos, para que se acuerden, wow, el abuelo nos dejó. Es bonito, ¿ah? No que el abuelo nomás nos... A mí me dejó 500 euros. Sí, y el abuelito de mi esposa le dejó $500. Es bueno, eran 11 hermanos. Ya, o sea que si tenía su dinerito el abuelito ahí. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, a sus nietos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Ese me gusta. Denle un aplauso a Dios. Las riquezas de todo dice. Pero las riquezas del pecador están guardadas para el justo. O sea que tú sin hacer muchas cosas, nomás sé justo, sé bueno, un hijo de Dios. Y todos los bienes de esa gente va a llegar a ti. ¿Cuándo? No sé, pero va a llegar. Ahí dice la palabra de Dios. Ahí, créelo, Dios te lo va a mandar, dice. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Hay muchos versículos así de estos. Es el versículo 22. Sí, por ahí hay algunos versículos más que nos hablan de esto. El versículo 23 dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. ¿Sí? Mas se pierde, ¿por qué? Por falta de juicio. ¿Qué significa? Vamos a ver. Dice, en el campo del pobre hay abundante comida, pero se pierde por falta de sabiduría. ¿Cómo la ven? En el campo del pobre hay abundante comida, pero se pierde por falta de sabiduría. O sea que, ¿sabes qué? En tu trabajo, en tu casa, hay mucha bendición. Pero a veces se va, ¿por qué? ¿Por falta de qué? De sabiduría. O sea, la bendición está ahí. La bendición es lo que nos está diciendo. La bendición está ahí, pero por tu falta de sabiduría se está yendo el pan, se está yendo la bendición. Hay que ser sabios. Sí, hermana Isabel, tienes una comentario. Eso quería decir que ciertamente a veces Dios nos pone en trabajos buenos y los perdemos por nuestra falta de sabiduría. De sabiduría también. O no sabemos administrar lo que ya Dios nos da, lo gastamos mal. Entonces venimos a tener calamidades por falta de la sabiduría de no administrar bien nuestros bienes. En el barbecho del pobre, de los pobres hay mucho pan. A veces, hermanos, a veces no se necesita que seas millonario para comenzar tu propia empresa. A lo mejor tú sabes hacer unos tacos bien ricos y no has comenzado tu negocio porque no te has animado a hacerlo, no le has pedido a Dios sabiduría. O a lo mejor sabes, hubo una mujer que se hizo millonaria, ¿saben con qué? Con puros flanes. Ella comenzó vendiendo flanes. Ella está allá en Texas. Hace unos años que yo escuché ese testimonio de esa mujer. Dijo, estuvimos en un problema económico bien fuerte, mi esposo y yo dije, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Una mujer cristiana, ¿qué hago, Señor? Y dice, yo me acordé del flan de la abuelita y dije, pues ni modo. Mi marido no tiene trabajo y el flan de la abuelita es muy sabroso. Yo me sabía la receta. Empecé a hacer el flan de la abuelita, dijo, y empecé a ofrecerlo en las tienditas. Te dejo un flan, 2 flanes, 3 flanes. Y ahí se fue con los flanes y los flanes y los flanes. ¿Sí? Ahora ella tiene una producción, creo que de 20 millones al año. ¿Sí? 20 millones de dólares. Ahora ya se hace entregos en todo Texas, hacía entregos y ahora ya, y si ahora estamos empezando a otros estados. Entonces, la bendición puede estar ahí contigo, pero si no eres sabio, no va a llegar. Ahí está, puede ser que ahí esté la bendición. Versículo 24, estamos por terminar. Dice, el que detiene, este está bueno también. El que detiene el castigo a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece.
mas el que lo ama desde temprano, ¿qué? Lo corrige. Amén. Ese ya lo habíamos estudiado alguna vez, ¿ya? Pero qué bueno que vuelve a aparecer aquí. El que detiene el castigo el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Saben qué? Hay que castigar a los niños cuando se portan mal. Corríjanlos, porque si no los corrigen, cuando no corrigen a los niños, ahí es donde se empiezan a torcer en todas las áreas. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ay, no, pobre, el chiquito, ay, ese princesito, el reyesito de la casa, y ese... Ay, sí. Y si eso, el puro demonio, el heredero, y se revuelca y así todo, y yo quiero ese carro, yo quiero ese, y ay, toma el princesito, no se revuelque más, no se vaya a lastimar. ¡Pau! Dice la hermana. Sí, cierto, así se la palabra de Dios. Hay que corregirlos. Una corrección a tiempo es mejor que 10 regaños cuando ya están grandes. ¿Amén? Eso ya lo hemos estudiado, ¿va? ¿Ya se lo saben? Sí, lo han hecho. Sí, yo veo a los niños más educaditos acá en la iglesia. Qué bueno, qué bueno. No, qué bueno que le peguen, sino qué bueno que los corrigen. Y es mejor corregirlos desde chiquitos que de grandes. Ya de grandes ya no se puede hacer mucho. 25, y terminamos. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá hambre en todo tiempo. Amén. El justo come hasta saciar. Y sí es cierto. Dice mi amigo el pastor, el único pecado de los cristianos es comer. Así es que, por eso estamos gorditos. Dice, el justo come hasta saciar. Pero tendremos cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado, porque el justo come hasta saciar, mas el vientre de los impíos tendrán. O sea que cuando ven un flaquito es un impío. No es cierto. Y los gorditos son pura gente que busca a Dios. No, eso quiere decir que Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar. No vamos a tener hambre. No vamos a tener hambre, pero no abusemos, hermanos, ¿ok? Así es que, amén, ¿aprendimos, hermanos? Aprendimos. ¿Sí? Pues denle un aplauso al Señor. Es hermosa, les digo, me duele, pónganse de pie, me duele cuando terminamos un capítulo.